Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de una servidora Brenda Leiva. Me están informando que no se escucha mi audio. Ok, ya está el sonido. ¿Está bien, Laurita? ¿Ya está el sonido bien? Bueno, les decía Brenda Leiva, una servidora del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Como siempre, vamos a empezar con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues como les decía, les damos la bienvenida. También les queremos informar que no siempre podemos estar dando los nombres de las personas, pero lo que sí hacemos, gracias a Dios, es tomarlos y ponerlos en oración. Hay personas que nos piden oraciones concretas. Sabemos que nos están contactando de diferentes países. Uno de los últimos mensajes que vi era de una hermanita Estela, algo así, de Colombia. Y bueno, no podemos estar así como que contestando para no perder el rumbo de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero todas las peticiones de oración, lo que ustedes solicitan, nosotros lo revisamos y lo ponemos en oración. El programa pasado teníamos una trivia muy interesante donde les comentábamos que hay un momento en que Jesús habla de otro mundo, ¿sí? Y todo esto tiene que ver, acuérdense lo siguiente, todo esto tiene que ver con la necesidad de que conozcamos lo que la palabra de Dios dice, lo que nos invita la palabra de Dios, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, mis hermanos. Y por eso es tan importante, aun cuando ya se ha tratado este tema, por lo menos darles la información. Precisamente en el Evangelio de Mateo 12, en ese Evangelio de Mateo 12 hay un momento en que se nos aclara que hay un pecado muy grave, ¿sí? Y ese pecado muy grave tiene que ver con algo que pasó. Nuestro Señor está expulsando unos demonios y lo empiezan a acusar, en Mateo 12 lo empiezan a acusar que eso lo hizo, y eso de expulsar demonios los hizo por obra de Belcebú, el rey de los demonios. Y nuestro Señor les contesta de esta manera importantísima. Dice: si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ellos les están diciendo, no, tú vienes del demonio, ¿no? Y luego más abajito el Señor les dice, y esto es muy importante, mis hermanos, en esto del lado de quién estamos, ¿sí? El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Recoger es el sentido de trabajar, de servir a la obra de Dios para salvar almas.
Luego añade, por eso yo les digo, ahí viene el pecado muy grave. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios, pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo en el que estamos viviendo, ni en el otro. Aquí es donde claramente nuestro Señor nos está diciendo, ey, este es el mundo terrenal, donde tienen una vida limitada, donde van a vivir determinado número de años, pero hay otro mundo, ¿sí? Y en ese otro mundo, dice, es un lugar donde algunos pecados todavía se pueden perdonar, pero el que calumnia al Espíritu Santo, no será perdonado ni en este mundo, ni en esta vida, ni en la otra. Gravísimo. Y nos hace un hincapié porque se acuerdan que la semana pasada estamos hablando de Job. Y bueno, lo que dijo Job, las quejas de Job, lo que sí dijo, lo que no dijo, y cuántas veces nos hemos visto nosotros involucrados con ese tipo de expresiones, sobre todo en nuestra ignorancia, ¿sí? Precisamente en de Mateo 18 hay otro momento en que el Señor habla de esa ignorancia nuestra y de lo que acostumbramos a decir muy a la ligera. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Y luego continúa nuestro Señor, por tus palabras serás declarado justo y por lo que digas vendrá tu condenación. Qué duro, qué difícil, no es nada sencillo. Y bueno, a eso nos referíamos cuando decíamos a qué mundo se refería nuestro Señor. Bueno, pues a ese mundo celestial que existe, gracias a Dios, a los que tenemos fe y sabemos y creemos en la palabra de Dios. Esperamos tener la voluntad de optar por las cosas de Dios, de servir, ponernos a las órdenes del ejército de Dios para salvar almas, ¿sí? Ahora, antes de continuar, quisiera que nos fuéramos a la trivia de la próxima semana. Vuelvo a repetirles, la gran invitación, esto de la trivia, tiene que ver para que por lo menos, mis hermanitos, mis hermanitas, despertar algo de curiosidad en ustedes, para que vayan a lo que verdaderamente vale la pena. Ir a esa palabra, leerla, meditarla, reflexionarla y hacer la vida, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que hay un momento en que nuestro Señor nos muestra, bueno, no, esto es casi dándoles la respuesta, no, te lo voy a decir de otra manera. Sabemos que Dios y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos hablan de ese otro mundo, ¿sí? Y por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sabemos, conocemos que las personas han sido llamadas a ese otro mundo de diferentes formas, a unos de una forma, a otros de otra, pero tenemos la constancia porque la misma palabra nos dice que esas personas han ido al cielo, y no de la misma forma, ¿sí? Y hay dos hombres que aún viviendo en épocas diferentes, llega un momento en que el Señor los junta, en el momento en que Él vivía terrenalmente, y empieza a platicar con ellos. La pregunta de la trivia es, ¿quiénes eran esos dos hombres que a pesar de vivir en épocas diferentes, nuestro Señor los junta y platica con ellos en ese momento, los trae de donde estén y empieza a platicar con ellos, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver y lo vamos a reflexionar primero Dios profundamente, porque dentro de una semana viene el día de los santos, viene el día de los difuntos,
y la importancia de entender que hay otra vida, que hay un lugar donde todavía se nos pueden perdonar pecados, ¿sí? La respuesta a esta trivia, para que vayas y la medites, está en el Evangelio de San Mateo 17, a partir del 1, ahí la vas a encontrar. Ahora que han surgido preguntas, bendito sea Dios, y más inquietudes respecto a lo que pasó con Job, ¿sí? Y se acuerdan que comentábamos que en este libro de Job llegó un momento en que Papá Dios explica del avestruz, y comentábamos que el avestruz es una ave que abre sus alas, hermosísimos colores, pero que él hablaba de que, bueno, nos los explicaba en el libro de Job, que no es inteligente. Y bueno, para entender esto de que no es inteligente, es que él no cuidaba sus huevitos que ponía, los dejaba ahí para que cualquier persona los pudiera pisar, y que era muy duro el avestruz, ahora sí con sus pichoncitos, como si no les importara, como si no fueran de él. Entonces, pues la pregunta también tiene que ver, desgraciadamente, que existen padres y madres que abandonan a sus hijos o los tratan con mucha dureza, con muy poco amor, como si no fueran de ellos. Y la semana pasada les recordamos que San Pablo nos dice en esas cartas que le escribe a Timoteo, que aquellos que no se preocupan de los suyos en el terreno espiritual, especialmente los que viven en su casa, son peores que los que no tienen fe. Qué duro, pero qué real. Ahora, volviendo a este libro de Job, es importante porque algunas de las personas que me hicieron los comentarios, bueno, han leído ya algunas partes, conocen del libro de Job, ¿no? Y lo interesante es que el libro de Job es la evidencia clara, precisa, que es un libro inspirado por Dios, porque los conocimientos que ahí se narran cuando Dios le está explicando a Job, los conocimientos sobre la astrología, por ejemplo, que es lo que son la astronomía, lo que cómo describe en el terreno de la astronomía, cómo son las constelaciones, cómo son los planetas, el universo. Va haciendo una descripción hermosísima de ella, de los animales, la zoología, del ser humano en sí, ¿sí? Entonces imaginémonos cuando esto se presentó, pues solo un Dios podía hablarnos en los términos de que quién sabe lo que hizo, ¿sí? Y mil disculpas porque hace rato dije astrología. La astrología es la que ve lo de los horóscopos, y esa Ave María Purísima es demoníaca, nada que ver. Y desgraciadamente, ¿cuántas personas pues confían en ella y van para que les lean los horóscopos, ahora sí que para, según ellos, conocer su futuro, ¿no? Ave María Purísima. De las frases que dijo Job ante las situaciones que le estaban pasando, ¿sí? Acuérdense que acabamos de leer que vamos a dar cuenta de las palabras hasta ociosas que digamos, pero una de las que es más conocida entre nosotros es cuando Job dice lo siguiente, y que reconocemos que Job, pues sí, se quejó, dijo cosas, pero no pecó a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Permítanme un momentito. Una de las palabras más conocidas es cuando Job, en este libro 1:21, dice: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito, dice Job. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Y por eso la importancia de lo que les decíamos de conocer. Pero en ese diálogo, lo hablábamos la semana pasada,
cuando precisamente pues Dios le pregunta, pues ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Nos encontramos con que también entre los comentarios que le hace Dios a Job, le dice cosas tan importantes como, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Habla! Si es que sabes tanto, le dice Dios. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién la midió con una cuerda? ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno materno? ¿Sabes tú cuando fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos? Y le dije al mar, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Entonces, son esos comentarios que el Señor le está diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde estaba yo? ¿Y dónde estabas tú, mi hermano? Lo que ha provocado también muchas preguntas es entender esto. Primero, que Job creía que Dios era injusto, ¿sí? Lo hace ver en todo el libro, que es interesantísimo, y que llega un momento en que dentro de las cosas que Dios le dice, le comenta, si yo sostengo el universo y las leyes de la naturaleza, ¿no voy a ocuparme de ti? Fíjense qué importante esto. ¿No voy a ocuparme de ti? Le dice Dios a Job. Y una de las partes que más ha impresionado y ha causado misterio, interrogación, es ese diálogo que se da de Dios con Satán, ¿sí? Dice, un día, y esto está desde el principio de Job, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé le dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él y a su familia y a todo cuanto tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias, verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces Yahvé le contestó a Satán, te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. ¿Sí? Y esto es muy importante porque, mis hermanos, hay pruebas que nos toca vivir, que nos toca pasar, que Dios las permite. Y esto nos lo muestra el libro de Job. Hay situaciones que vivimos que nosotros mismos las buscamos con nuestras actitudes, ¿sí? Pero esto es importantísimo porque todo el libro de Job, y reflexionándolo, al final Job, ahora sí que avergonzado, termina diciéndole a Dios, después de que todas las explicaciones que le da Dios. Pero recuerden esto, todo esto, ese libro es para nosotros también, para que Dios está respondiendo a nuestras dudas, ¿sí? Cuando nos toca vivir una prueba, una situación, una enfermedad, Dios nos está respondiendo a través del libro de Job. Y Job termina diciendo, avergonzado, humillado, reconozco, que este es el tema precisamente de este programa, reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Y agrega Job, hablé sin inteligencia, de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias. Dice Job, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, dice Job, hace una confesión, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y las cenizas. Es una confesión.
¿Qué hace Job, mis hermanos? ¿Sí? Que nosotros deberíamos de aprender precisamente de esta situación de Job. Ahora, nos tendríamos que preguntar cuántos de nuestros hermanos que conocemos, llámese familia, llámese amigos o simples conocidos, hablan sin ninguna inteligencia de cosas tan importantes y lo hacen con esa ligereza, con esa imprudencia, con esa ignorancia de que van a dar cuenta de cada una de sus palabras. Y uno de los ejemplos que tenemos cuando alguien te dice así con mucha seguridad, ¿no? Yo me confieso solo con Dios. Y así te lo sueltan. Yo no tengo por qué irme a confesarme con un sacerdote. Y en esa ignorancia de lo que la palabra de Dios dice, cuando nuestro Señor le dice a sus apóstoles, ¿sí? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Y eso únicamente se lo dice a sus apóstoles, a nuestros sacerdotes. Porque nosotros como laicos, la palabra nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre. Pero a sus sacerdotes, los sacerdotes de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, la encomienda es: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. No hay vuelta de hoja, pero hay gente desgraciadamente, hermanos nuestros, que dentro de su ignorancia dicen: yo me confieso solo con Dios, o no necesito ir a confesarme con ningún hombre, ¿sí? Qué peligroso, no necesito ir a confesarme con ningún hombre igual a mí. Son las cosas que por lo general comentan, ¿no? Otros de los comentarios que acostumbran a hacer, desgraciadamente también muy seguido: yo voy a misa cuando me nace. Y les nace muy poco. E ignoran precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en mí. ¿Sí? Después yo voy a misa cuando me nace. Luego tienen también, principalmente estoy hablando de las personas que tienen esas actitudes, que todo lo relacionado a la fe, a la iglesia, lo critican, ¿sí? Y empiezan haciendo esas críticas en tu misma familia, ¿no? Que se molestan si tú eres una persona de oración, si tú eres una persona que vas a misa, y empiezan con comentarios burlones, con apodos, que si son de la vela perpetua, que si están locos, fanáticos, etcétera, 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 ¿sí? Y aún a veces dentro de las mismas comunidades, movimientos, apostolados, cuando tú te atreves durante un canto a levantar las manos por el gusto de estar alabando al Señor, pues te hacen críticas. Y se les olvida por completo que ese momento en el que Moisés, cuando estaban en aquella pelea, cuando Moisés levantaba las manos, pues el pueblo de Dios iba ganando la batalla, pero Moisés se cansaba. Y ante esas situaciones, entonces dijeron: no, pues ¿qué hacemos? Pues le ayudamos a sostenerle las manos para que... Y ganaron la batalla, cuando Moisés levantaba las manos, ¿sí? Y entonces, hay tantas cosas que la bendición de la oración, el que podamos orar unos por otros. La misma Santísima Virgen, cuando se apareció en Fátima, en una de sus declaraciones decía que hay almas que caen al infierno porque no hay quien ore por ellas, ¿sí? Y para no ir más lejos, a una, como le decíamos, en el libro de Amós se nos dice, por ejemplo, porque ahorita estuvimos reflexionando el libro de Job, donde Dios habla directamente con Job, ¿sí? Y le da explicaciones a Job. Y esas explicaciones son para nosotros también. Ahora,
Qué poco entendemos que cuando nos piden apoyo, también no solo no nos damos, sino decimos que en algún momento, que un día de estos lo haremos, que un día de estos apoyaremos, ¿sí? Qué difícil es entender que la misma palabra de Dios nos enseña, como les decía, cómo salvarnos. En el libro de Amós encontramos, que es un libro poco conocido, que está en el Antiguo Testamento, encontramos que ahí se nos explica que Dios no hace nada sin antes decírnoslos a través de sus profetas, servidores, habla así de esta manera, de sus servidores, los profetas. Qué interesante, ¿sí? Los que están a su servicio, ¿sí? Sus servidores, los profetas. Entonces, ese Dios que hablaba en el Antiguo Testamento, ese Dios que vino a la tierra en el Nuevo Testamento, ese Dios que dictó el Apocalipsis, ese Jesús resucitado, sigue hablando hoy. Y la constancia la tenemos a través de los santos en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. ¿A cuántos santos se le ha manifestado y les ha dado instrucciones y les ha dicho qué hacemos y qué no debemos de hacer? En este momento me venía a la memoria, pues, por ejemplo, Santa Faustina, ¿sí? Que hay oraciones que le ha dado el Señor a Santa Faustina para que ni una sola alma se pierda, mis hermanos, para que ni una sola alma se pierda. Y las estamos atendiendo, estas instrucciones que el Señor le da a Sor Faustina, pues pocas personas. Y en muchas ocasiones no son conocidas estas instrucciones que el Señor le da a Santa Faustina. Ahora, por el otro lado, hay un momento en que también le revela nuestro Señor a una mística del siglo pasado que no habrá purgatorio para quien ore por sus sacerdotes tibios, porque la tibieza también existe en los sacerdotes. En algunos sacerdotes también hay tibieza. Y viene esa tibieza porque como son almas que tienen un llamado muy especial, ellos necesitan estar sostenidos por nosotros, por nuestras oraciones. Y muchos pensamos, se los digo porque en la ignorancia, yo me acuerdo que en mi ignorancia yo pensaba lo mismo, que el sacerdote tenía que orar por mí, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que orar por ellos. Somos muy dados ahorita en el mundo en el que vivimos a ser llevados por corrientes de libres pensadores, ¿no? Que se declaran ateos. La semana pasada les hablamos de uno de ellos, un alemán, les poníamos el ejemplo de este alemán, que no solo lo escribió inclusive varios libros y lo siguió mucha gente en su ateísmo. Y el día de hoy recordaba, nada más que no recuerdo el nombre, voy a buscarlo, de otro que en su lecho de muerte dijo estas palabras, importantísimas, dijo en su lecho de muerte: quise creer en Dios y no me dejaron. En su lecho de muerte, quise creer en Dios y no me dejaron. ¿Por qué? Porque él era un ateo que proclamó por todos lados que Dios no existía, hizo grupos de personas libres pensadoras que los convenció de lo mismo, y cuando el hombre estaba agonizando en su último momento, fíjense qué importante esto, en su último momento pidió un sacerdote, pero estaba rodeado de puros ateos. Y los ateos dijeron, pues está loco, ¿cómo le vamos a traer un sacerdote si Dios no existe? Y no se lo llevaron. Una de sus últimas palabras fueron esas: quise creer en Dios y no me dejaron. Cuando hacemos comentarios también de que si estamos ya en un apostolado, si ya tenemos, gracias a Dios,
Ya dimos esos pasos en fe, en el servicio, en los ministerios. Se los hemos comentado de muchas formas. Por ejemplo, en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, los ministerios en los que estamos son de visita a hospitales, comedores para pobres, hermanos necesitados, las cárceles, se les entregan despensas. Ahora sí que voy a hacer un comercial. Nosotros estamos ubicados, para gloria de Dios, uno de nuestros 12 comedores, estamos ubicados ahí en Calzada de Tlalpan, 899 a la altura del Metro Villa de Cortés. ¿Por qué les damos estos datos? Porque igual algunos de ustedes pueden tener interés en involucrarse en las obras de misericordia y sepan que a los pobres ya los tenemos, ¿sí? Y que esa bendición es para todos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y luego la palabra de Dios nos lo dice cada momento, que la cosecha es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Hay otro momento en que el Señor hace más claro esta bendición, cuando dice, por eso esto es tan importante, el que tú no pongas como pretexto que no tienes tiempo para las cosas de Dios, que no tienes tiempo para servir a tus hermanos o apoyarlos o ayudarlos, que si no solo puedas apoyar con víveres económicamente, sino que también te puedas organizar en tu tiempo para atender a estos hermanos necesitados en estos comedores o la visita a los hospitales o a las cárceles. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice a través del Evangelio de San Mateo? Pon atención. Seguramente ya conoces estas palabras, pero no les has hecho caso. Dice el Señor, y todo el que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por amor a mi nombre, recibirá 100 veces lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna. ¿Quieres una buena herencia? ¿Quieres tener vida eterna en el cielo? Bueno, aquí dice el Señor, y no es que los abandones, sino que organices tu tiempo y sepas que hay lugares donde se les atiende, donde se les cocina, donde se les sirve. Por eso dice el comercial, ¿no? Ahora, de las cosas importantísimas, ¿sí? Y como les decíamos, de que el Señor sigue hablando hoy, es como lo que le dijo, sí, sigue hablando hoy, a través también no solo de los santos, de las apariciones de la Virgen, ¿sí? Las apariciones que se dan de la Santísima Virgen, ¿sí? El Señor sigue hablando hoy. Sobre todo cuando en Fátima, el Señor habló de que se consagrara a Rusia, que se consagrara el país de Rusia al Inmaculado Corazón de María y al corazón de nuestro Señor. Y bueno, estamos viviendo ese tipo de consecuencias que no es tan sencillas de entender. Cuando les hablaba hace rato de que el Señor siempre de lo que va a hacer lo anuncia a través de sus profetas, está en el libro de Amós 3:7. Dice, en realidad el Señor no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. A mí me llama la atención por esto. Dice, sus servidores. ¿Quieres ser profeta de Dios? Empieza a servir, mi hermano. ¿Sí? Hay un momento en esto de lo que dice el Señor y cómo lo manifiesta y cómo lo dice, de las cosas que Él ha revelado. En el libro de Hebreos nos encontramos, por ejemplo, vamos a poner esos ejemplos, que es un libro, eso está en las cartas,
principalmente. Acuérdense que se terminan los evangelios, que hemos hablado de la importancia de que los evangelios sean leídos, que la Biblia sea leída de atrás para adelante, no como lo acostumbramos normalmente, ¿sí? Que primero sean los evangelios, luego nos vamos a Hechos de los Apóstoles, luego las cartas, que la gran mayoría fueron escritas por San Pablo, otras por San Pedro, San Juan, Santiago, bueno. La gran mayoría, les decía yo, relatadas por San Pablo, ¿sí? Pero este libro de Hebreos, que inclusive, si lo meditamos, no queda muy claro quién lo escribió, pero es palabra de Dios, es un libro santo, ¿sí? Y lo que hay que meditar de este libro de Hebreos, si nos vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, del 1 al 3, y esto, me fui ahí porque acuérdense que a Job le habla de la creación y le dice cómo hizo el universo, los animales, lo que el hombre es y debe de ser, y ese testimonio de Job, aún dentro de sus enojos o sus reclamos, ¿no? Y aquí en el libro de Hebreos 11, del 1 al 3, habla de la creación. Entonces, vamos a irnos a repasar ese momento en que él habla de la creación en el libro de Hebreos. Precisamente el 1 al 3 dice lo siguiente, por favor, ojalá y lo pudieran leer todo completo. Dice, recordemos a los héroes de la fe. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos, y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Escuchemos. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó, fíjense bien, por eso la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Lo que Dios dice en su palabra se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Créanlo tú o no, mi hermano o mi hermana. ¿Sí? Por eso es tan interesante esto. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Vamos a ver si podemos entender esta parte. Voy a volverlo a decir. Y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Acuérdense que hay dos mundos, el visible y el invisible. Invisible para nuestros ojos, pero visible para algunas personas a los que Dios le permite que lo vean. Así de sencillo, ¿sí? Así como las apariciones que han sido aprobadas por la Iglesia, pues quienes lo vieron fue porque se les permitió como un favor especial verlo. Pero el invisible a nuestros ojos es un mundo que existe, ¿sí? Como también sabemos, por ejemplo, aquí en este mismo libro de Hebreos, ¿sí? Ya ven que les dejamos como tarea en lo de la trivia, esos dos hombres que nuestro Señor juntó en un momento cuando vivieron en diferente época y murieron y fueron llevados al cielo de diferente forma, ¿sí? Y en este libro de Hebreos se nos dice que, por ejemplo, por la fe, Enoc está hablando de un personaje del Antiguo Testamento. Estamos hablando en el libro de Hebreos. Esto se escribió después de la muerte de nuestro Señor, después de que Jesús resucitó, después de que los apóstoles se dieron a la tarea de iniciar el cristianismo, ¿sí? Todo él basado en los evangelios, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Hebreos está tomando de todas esas experiencias del Antiguo Testamento, nos está haciendo reflexionar para los que buscamos la salvación, queremos la salvación y conocer ese mundo invisible, pero real. Ahorita invisible a nuestros ojos,
visible para algunas personas que ustedes sabían, por ejemplo, y bueno, pues está constatado que hay bebés o niños que logran ver muchas cosas. Pues la inocencia de su alma sin pecado, que Dios le permite ver muchas cosas, ¿sí? Entonces dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Por la fe, él no sufrió muerte de corrupción, fue trasladado al cielo en vez de morir. Y luego explica más abajito, todo el libro es hermosísimo, de Hebreos, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y esto se entiende por lo siguiente, dice, pues uno no se acerca a Dios sin creer que existe. Por eso los ateos pues no les importa. Por eso es nuestro trabajo de los que tenemos fe, compartir con los que no la tienen, mis hermanos, compartirle estos textos bíblicos, compartirle estos programas, ¿sí? Porque no tienen fe, tampoco les interesa tenerla, y tenemos que despertar en ellos, aunque sea una poca de curiosidad, ¿sí? Entonces dice, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Qué importante, recompensa a los que lo buscan, ¿sí? Es en el libro de Santiago, creo, donde se nos dice, sí, en el libro de Santiago, otra de las cartas, acércate a Dios y Él se acercará a ti, mi hermano, mi hermana. Luego se nos explica más abajito, es que este libro de Hebreos es para leerlo, volverlo a leer, meditarlo, volverlo a leer, ¿sí? Porque es Dios quien nos habla a través de él. Dice, por la fe, Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar. Así de sencillo. De acontecimientos que todavía no se podían comprobar. Ahorita que les hablaba y les explicaba un poquitito de cuando la Virgen en Fátima pide, por ejemplo, que se consagre a Rusia, porque si no se hace va a expandir el comunismo a no sé cuánto. En ese entonces a Rusia se le conocía como un país muy, muy creyente, muy practicante, muy católico, en ese entonces. Y bueno, pues ya estamos viviendo las consecuencias de lo que la Virgen dijo que iba a pasar. Y está pasando, ¿sí? ¿Cuántos países de esta nuestra América Latina ya son comunistas o están promoviendo el comunismo y lo están poniendo como algo atractivo? ¿Sí? A mí me gustó mucho, y bueno, ya me metí en terrenos que a lo mejor son medio peligrosos, pero en tantas cosas que nos mandan, ¿sí? de videos o de comentarios o mensajes. Ahora sí que yo reconozco que el mexicano tiene un sentido del humor muy amplio e ideas para hacerlo llegar a las personas, pero la reflexión era interesante. Decía que si el capitalismo es tan malo, que es el que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, pues qué raro que la gran mayoría de los que viven en países comunistas o de ese tipo, pues quieren ir a Estados Unidos, no quieren ir a Cuba o a Venezuela. ¿Sí? Son las cosas que tendríamos que reflexionar seriamente, ¿sí? Entonces nos dice, por la fe Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar. Pues nosotros tenemos acontecimientos anunciados en la palabra, que para algunas personas no los creen porque los quieren comprobar en el momento, ¿no? Y uno de esos acontecimientos que estoy quedando en deuda con esto de Hebreos, porque no me va a alcanzar, ya lo veríamos o lo terminaríamos de ver la semana que entra. Pero hablando de esos acontecimientos, pues la palabra de Dios es claro. A ver, un acontecimiento que le puede pasar a una persona,
que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que le puede pasar a una persona, pero esto lo dice Jesús, ¿sí? Por ejemplo, acabamos de leer el texto bíblico donde el pecado no perdonado. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando tú dices que lo que hace el Espíritu Santo lo hizo Satanás, Ave María Purísima. Pero, ¿cuándo voy a decir yo una cosa de esas? Bueno, la experiencia de nuestra iglesia se ha manifestado de tal forma que en la gran mayoría de las veces, cuando ha habido manifestaciones directas de Dios, ha sido para personas sencillas, humildes, niños, en lugares alejados, en la montaña, donde no había casi ni civilización. ¿Y cuántas personas han puesto en duda que no era Dios quien le hablaba, que no era la Virgen quien se aparecía? ¿Sí? Cuidar nuestra boca. Solo Dios sabe a quién le habla y por qué le habla, ¿sí? Y claro, esperar los tiempos en los que la iglesia, ¿sí?, va a dar su visto bueno a este tipo de manifestaciones. Si recordamos, por ejemplo, cuando el Padre Pío, durante algún tiempo el Padre Pío no se le permitieron muchas cosas, y él no se puso en la rebeldía de decir, no, si yo lo que recibo viene de Dios, etcétera, ahora sí vamos a formar otra iglesia. No, el Padre Pío entró en la obediencia, y esa obediencia lo llevó a que tiempo después la iglesia reconoce como válido lo que le está pasando, empezando por los estigmas, por ese don que tenía y que el Señor le permitía al Padre Pío de ver las conciencias de las personas cuando se iban a confesar y que no confesaban todo. Él les reclamaba los pecados no confesados. Entonces, el Padre Pío, como muchos otros santos, pero en la gran mayoría de los casos, como les decíamos, son personas sencillas, humildes. Así que cuando a ti te llegue alguna persona, no sé, puede ser que te llegue el día menos pensado y que te diga, pues es que Dios me habla, ¿sí? El mejor consejo, bueno, son 2 consejos, ¿no? Uno de ellos, oración por ella, y uno de los consejos más importantes que tú le puedas dar a esa persona es decirle, mi hermanita, mi hermanito, necesitas un guía espiritual. Necesitas ir con un sacerdote para que él te vaya guiando en esta experiencia que estás viviendo. Y no hacer acusaciones de que, ay no, cuídate porque no vaya a venir el diablo y que... No. Acercarlos a nuestra iglesia, y solo nuestra iglesia, la sabiduría que Dios le ha dado para que pueda autorizar o no esas supuestas manifestaciones o revelaciones, ¿verdad? Entonces, que tengamos esa claridad de lo que se vive para apartarnos de esas situaciones, de no caer en este tipo de pecados. Ya no sé dónde dejé mis lentes. Mis hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Bendiciones, como les decía, les mandamos saludos a nuestros hermanos, principalmente que se conectan a este programa. En la gran mayoría son personas de Colombia. Saludos a nuestros hermanos colombianos, de Honduras, de Ecuador, de República Dominicana, de Venezuela, nuestros hermanos de Argentina, ¿sí? Perú también se han conectado, se conectan hermanos de Perú, ¿cómo se llama? Paraguay, de Uruguay, obviamente también de México, Estados Unidos. Que Dios nos bendiga a todos y que seamos personas que podamos compartir, pero sobre todo ir primero a la palabra de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Recordemos la trivia, 2 hombres que vivieron en diferente época, este es el Antiguo Testamento, que murieron de diferente manera.
que fueron llevados al cielo y que Jesús los reunió aquí en la tierra. ¿Quiénes eran ellos? Lo dejamos de tarea. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según el momento, el lugar y el tiempo que te des para ver este programa y sobre todo para compartirlo también. Bendiciones, mis hermanas, mis hermanos.